Bienvenidos a Times New Ramen, su podcast ñoño de noticias serias. Con ustedes tenemos a la profesora Nami, que no pudo estar en el piloto. Hola. Y a nuestro querido Moonhawks, Monox, Jan, el chico de los gráficos. Y el narrador manchego, nuevamente aquí quien les habla. Abaddon no se pudo presentar esta vez porque lo agarró la tecnocracia. Un complot contra nuestro podcast. Sí, totalmente. Llevamos el puro capítulo piloto y ya nos quieren botar la web. Está con problemas de conexión y no logró conectarse con nosotros. Pero bueno, nada sorprendente realmente con el hecho noticioso, creo yo. El resultado de las elecciones se veía venir, había un poco de esperanza, pero bueno, duplicó prácticamente los votos de Jara. Ahora, bueno, la sensación en general de la gente más de nuestro lado en este momento es hay harta desesperanza, pero yo por mi lado, si bien valido mucho el sentirse como uno necesita sentirse realmente, ¿cachai? Si al final las emociones igual cumplen una función dentro de nosotros mismos. Mi llamado en general es un poquitito a la calma y a la prudencia, ¿cachai? Estar con esta ansiedad anticipatoria, insisto, de repente la necesitemos vivir un poco. Y no está mal en tal caso que nos demos el espacio, pero también es verdad que no nos va a salvar de lo que sí venga en el futuro, tampoco, ¿cachai? Así que nada, y tampoco sabemos qué es lo que va a pasar, ¿sí? Ese es el tema también. De repente una cosa es lo que se amenaza y otra cosa es lo que se hace o se intenta hacer o se logra hacer, ¿cachai? Tenemos ejemplos que no son nada lindos alrededor nuestro, pero puta, han pasado 4 años y Brasil sigue ahí, ¿cachai? Con Bolsonaro preso, acá dudo que pase eso. Claro, sí, esa es la diferencia, que por lo menos lograron sacar al Bolsonaro. Es que no lo sacaron, la justicia. O sea, lo sacaron, entre comillas, pudieron cambiar la presidencia, no sé si fue como... Ah, eso te refieres. Sí, claro. O sea, él intentó hacer un golpe de estado y no le resultó, por supuesto. Personalmente, yo no creo que lleguemos a eso. No creo que vaya a ser un calco a ninguno de los otros, digamos, voy a decir, símiles que tienen nuestros países vecinos, porque somos países distintos. Con lógicas distintas, con culturas distintas, ¿cachai? Para bien y para mal. Va a tener sus propios temas y por lo mismo también creo que ponernos ahora, ¿cachai? A decir, ya cabros, salió la derecha, así que se acabó la democracia y esto va a cagar y va a pasar esto y no va a haber PGU y aquí y acá, ¿cachai? No es lo más sabio porque no sabemos realmente lo que va a pasar. ¿Ya? Hay que estar atentos, no hay que dejarlo gobernar de la forma que pretende o que dice que lo va a hacer. Claro. Sí, como dije ayer en el chat, que hay que tener ojo en el momento en que llegue el día de conmemorar el homenaje al golpe de estado. A ver con qué narrativa va a salir. Sí, por supuesto. No, eso, o sea, yo creo que está claro que va a ser una narrativa exaltatoria. Yo igual quería preguntarle a ustedes si vieron la noticia de Bulgaria, si mal no estoy. No. Sí. Algo ya, rápido. Ahí también hay un gobierno de extrema derecha y que fue presionado hasta el punto que ya el mismo día que que Kast estaba ganando en Bulgaria, se había anunciado que el gobierno se retiraba, se tuvieron que bajar, cosa que
es un extremo que tampoco creo que pase en Chile porque ya lo intentamos alguna vez, de que alguien renunciara y no pasó nada. Y creo que este menos. Mm, Sí, mira, y sinceramente lo dije en el capítulo pasado igual. Yo, si bien me encantaría que simplemente no gobernara, creo que sería malo para nuestra, abre comillas, democracia, que no termine de gobernar. ¿Cachai? Espero no deje la crema. Eso es lo que espero. Espero que tenga sus 4 años, que no haga daños graves y que termine. ¿Cachai? Porque sacar a un presidente no es una weá menor, ¿cachai? Si igual a lo que llamamos hoy en día democracia, que Mati, nuestro director de pauta, me escribe acá que no estamos en democracia, estamos en un régimen representativo, cosa en la que estoy muy de acuerdo, pero eso será tema que hablaremos en otro momento. Pero igual, al final, esto es lo que llamamos democracia, es una cuestión que tenemos que cuidar, ¿cachai? Y la tenemos que cuidar justamente respetándola. Entonces, si esperamos que cada vez que pasa algo así, simplemente estos locos se vayan y no lo dejemos terminar, igual que esta reacción incendiaria que la entiendo de dónde viene, pero en sí no la comparto de no lo dejemos gobernar, es como no, porque eso va a ser lo que va a seguir haciendo que se genere oposición. Lo que no hay que dejar hacer es que gobierne de la forma que quería, ¿cachai? claro, claro. Sí, porque igual usan el victimismo y dicen, viste, tenemos razón porque nos atacan. Ay, O sea, soy lo van a la hacer víctima, igual, ¿no? wea. Sí, pero es que esa es la táctica. Sí, además que todas las tácticas, los opresores tienden a usar las tácticas de los oprimidos. Mm, Entonces, obviamente, así como se puede patear hacia afuera a un presidente que a nosotros no nos gusta, después podían patear afuera a un presidente que a alguien más no le gusta. Exacto, es lo O sea, que eso, eso es lo que siempre digo sí. con a gente cuando de repente hablamos del tema de Bukele, weón. Es que Uf. es súper delicado porque, bueno, la situación de El Salvador es bien especial, pero el asunto es que siempre les digo, lo que se puede hacer, las puertas que abres para hacer algo quedan abiertas para el otro lado también, ¿cachai? Como que si ya abriste la puerta de poder meter a la cárcel a gente sin ser juzgada, estáis dejando de la cagada, ¿cachai? Y como, no, es que está la crema con las mafias, ok, está bien. Pero qué cagada, ¿cuál va a ser el daño colateral que vaya a dejar con esto, cachai? Sí, aparte, ¿cuál es el criterio detrás de eso? ¿Qué daño institucional vas a generar, cachai? Y sí, el criterio detrás de eso es lo siguiente. Yo metiéndome en los temas menos polarizantes. Ya, pero mira, volviendo al tema que nos atañe. O sea, ya Kast ya ganó. No ganó. No hay nada que hacer. Jara perdió. como- Esa wea, Cast no ganó. No es una wea de que la gente haya apoyado a Cast. Y es una cuestión que también encuentro que es súper importante. Gente afectada, no le agarremos mal a los demás, weón. La gente igual ha estado súper engañada. Y gran parte de los votos que recibió Cast no son votos pro Cast, son votos anti Jara. La gente le tiene miedo al comunismo. Al comunismo. ¿Cachai? Y Jara pudo haber sido en sí una candidata súper poco extremista, pero a nivel de pulso ciudadano se percibe como que lo fuera igual. De hecho, bueno, sinceramente yo en la primera vuelta apoyé a Mike Nichols porque quiero que hayan candidaturas de ese estilo, bueno, ¿cachai? Más allá del mismo Michael, como dijo el profe, Harold Mike Nichols se percibía como una opción moderada, ¿cachai? Y la gente, o sea, y tenemos que parar el péndulo un poco, ¿cachai? De hecho, aquí tenemos este post de sabes.cl al respecto de ese tema. Aprovecho de leer. Dale. Dice: con la victoria presidencial del candidato José Antonio Kast, continúa consolidándose el efecto péndulo en las elecciones de Chile.
Desde el triunfo de Michelle Bachelet en 2006, el máximo cargo nacional ha pasado de izquierda a derecha en cada balotaje. Con el 99.82% de las mesas escrutadas, Kast consiguió el 58.16%, 7.248.987 votos, y fue electo el próximo presidente del país. Así, el político del Partido Republicano será sucesor del actual mandatario Gabriel Boric, quien milita en el Frente Amplio. Este fenómeno comenzó con la victoria del expresidente Sebastián Piñera, RN, en las elecciones del año 2009, con un estrecho triunfo por sobre Eduardo Frei, DC. El fallecido ex jefe de Estado dio inicio a un acaecimiento, luego volvió el poder a manos de la izquierda con la votación favorable para Michelle Bachelet, PS, en 2013, Bachelet 2 básicamente, venciendo a Evelyn Matei, UDI, me acuerdo de esas votaciones. Aquella fue la elección más contundente de la historia de Chile, pues la expresidenta ganó con un 62.17% de los sufragios, brígido. Posteriormente, en 2017, regresó Sebastián Piñera, RN, para su segundo mandato, ganando el Alejandro Guiller. Igual culpa de no haber tenido mejor candidato. Independiente con respaldo de la izquierda. En aquella oportunidad, el exmandatario obtuvo 54.58% de los votos, apoyo que se vería duramente mermado durante el estallido social de 2019. Retomando la dirección del país, la izquierda consiguió el triunfo del 2021, la candidatura del vigente presidente Gabriel Boric del Frente Amplio, un contexto marcado por las esquelas de la revuelta y las secuelas de la pandemia. El jefe de Estado recibió un 55.87% del voto popular, dejando en el camino al actual presidente electo José Antonio Kast. Finalmente se llega a esta jornada, domingo 14 de diciembre, donde el candidato Kast recibió el 58.16% de los sufragios y se consolidó como la próxima autoridad máxima de Chile. Con toda esta historia, ya son 5 elecciones presidenciales en que el poder oscila entre la derecha y la izquierda de manera continuada. El efecto péndulo. Ya, y cada vez mira. izquierda. Dale. No, es que, mira, igual tenemos que aclarar igual que nosotros no somos expertos y lo estamos viendo en el fondo desde un grupo de ciudadanos ñoños con un poco de interés, ¿cierto? En lo que pasa a nuestro alrededor. Si quieren un podcast de cientistas políticos, yo creo que igual sería una buena idea. O sea, dejando ya de lado de, no sé, al cientista político, al sociólogo, a qué sé yo. Desde nuestra perspectiva, ¿cuáles fueron los factores que ustedes creen que como que permitió este escenario? El efecto péndulo, 1. Sí, eso creo que fue súper fuerte. Puta, para mí, las campañas del terror de la derecha, el voto obligatorio, weón, bien, Mati lo dice y es una de las cuestiones que más he alegado, weón. El voto obligatorio favorece mucho a la derecha, ¿cachai? Sobre todo porque hace que Parisi, vote... dice el Mati. Y a Parisi. que es de derecha pero con bigote, weón. Oye, pero, a ver, espérense, un minutito, perdón, corríjanme. Corríjanme si me equivoco, pero si mal no estoy, Piñera 2 también gana con poco voto voluntario, ¿sí? Piñera 2 gana con... Porque yo me acuerdo que Piñera ganó con una cantidad ridícula de votos. Sí. A ver, sí, yo no digo que... Era muy baja. Yo no digo que el voto voluntario sea la panacea y arregla la democracia, ¿cachai? Pero resulta que el tema del... Sí, claramente, y lo otro es que a veces también puede ganar la derecha, si no se trata tampoco de que se queden unos todo el rato con el poder, sino también los asientos se comienzan a volver demasiado cómodos. Ojo ahí, cuando sale Piñera es porque la gente que está yendo a votar eligió a Piñera, ¿cachai? Acá
hay mucho votante que no está no solo no está enterado, sino que no está interesado en política. Y ese votante es altamente manipulable, ¿cachai? Claro. Y eso podemos decir que corre para los dos lados. Pero los maestros en eso acá han sido los de derecha, pues, ¿cachai? Al menos en Sí. nuestra situación, en nuestra realidad de país, ¿cachai? Entonces, sí, es más favorable para la derecha. Yo creo, sinceramente, que el rechazo lo ganó el voto obligatorio. Que, Bueno, y que después haya está más el que problema eso, de los... no creo que sea el demonio que echa a perder todo, pero es una de las cosas más gravitantes a mi juicio. Después vienen los libertadores. Después de Milei. Libertario. apareció el- Los sí, libertarios. eso. Es que, o sea, pero Porque, o sea, es que digo, porque por ejemplo el concepto de libertario, ¿en qué momento empezó a surgir acá en Chile, por ejemplo? Mira, honestamente, yo hablo obviamente de lo que vivo, de lo que veo, de mi experiencia, por ejemplo, como profe, conversando con estudiantes, adolescentes, qué sé yo. Yo creo que un factor muy, muy, muy importante, y no es que yo tampoco quiera demonizar el tema, es el tema de las redes sociales y de Sí, cómo sí. funcionan. ¿Ya? Porque las redes sociales en sí no son un demonio, porque es un sistema, es sencillamente un programa, ¿cierto? Pero el objetivo de ese programa es mantenerte ahí. Entonces, Sí, ahí sí. ahí se van formando muchas cosas. Por ejemplo, uno, adicción a las redes sociales. Dos, la burbuja de información. Que básicamente, para quien no sepa, eh, creo que, si mal no estoy, a las redes sociales creo que les toma como 2 segundos leer si te gusta o no alguna publicación. Si te quedas como 2 o más segundos en una publicación. Básicamente lo toman como que es algo que tú quieres ver y que quieres seguir viendo y que básicamente te tira más cosas. Entonces, y obviamente hay cosas que a ti te disgustan y que no ves. Entonces, tú solo, sin darte cuenta, te vas formando una burbuja de información en donde solamente recibes la información que quieres ver, la información que es satisfactoria para ti, Claro. y no toda la información. Y yo creo que eso también afectó mucho a gente como nosotros. Porque yo vi mucho cambio o mucho fervor para que no avance la extrema derecha, para votar por Jara, pero me di cuenta que era mi propia burbuja informativa engañándome. Y eso es algo que yo Claro, tengo que claro. aceptar Sí, Sí, el, claro. el como famoso ciudadano. algoritmo. Sí, claro, es que ahí es donde. Mira, yo no soy el mejor ejemplo en este caso porque igual vivo un poquitito medio ermitaño, weón, ¿cachai? Pero yo no soy enemigo de las redes sociales en sí, pero soy un súper enemigo del fenómeno que está ocurriendo con ellas porque se ha transformado de verdad y de manera inconsciente en la ventana al mundo para mucha gente, ¿cachai? Hasta el punto Claro. de que más allá de que no es que la gente no vea afuera del teléfono, tendría que estar de verdad como un hikikomori para que eso ocurra, ¿cachai? Pero sí tenéis que estar pero sí se transforma en un referente demasiado grande. La gente mide mucho la realidad de las cosas que pasan desde lo que puede leer desde el teléfono, ¿cachai? Desde lo que ve en sus TikTok, en todo ese tema. Y bueno, no sé, yo soy profesor de artes marciales, voy a entrenar, mis alumnos la mayoría son más o menos de mi onda, pero voy a entrenar al dojo de mi sensei y la mayoría, la gente ya vota cast, ¿cachai? La mayoría ya son de derecha, me atrevo a decir, ¿cachai? No son necesariamente de una derecha extremista y todo, como todo grupo heterogéneo, unos más que otros. Pero resulta que si yo miro a mi alrededor,
Y a mí me ha sido un poco fácil porque me he mantenido súper lejos de redes sociales los últimos años, ¿cachai? Cuando miro a mi alrededor, en realidad está lleno de votantes de Cast. Y no es que yo tengo amigos de izquierda, pues, ¿cachai? La gente con la que entreno esgrima, casi todos son de izquierda. La gente a la que yo les hago clases de karate son casi todos de izquierda. Mis amigos más cercanos son casi todos de izquierda. Pero veo una línea más allá y comienza todo el oleaje de votantes de Cast. Y recordemos también que a la derecha, un voto que siempre le ha favorecido harto es el voto campesino. Y ahí es donde tenemos otro problema. Y es algo que Janet Jara dijo, que al terminar esto, tenemos que revisarnos como coalición, dijo, ¿cachai? Una cuestión así. En sí, al votante, al voto campesino, al compadre que te cambia las ventanas, ¿cachai? A la tía que te vende el sanguchito, ¿cachai? En el carrito. Vaipilla. La izquierda en sí no está llegando a esa gente, ¿cachai? Pero ¿sabes qué? Aquí hay otro tema, que es algo que tiene que ver, ¿cachai? De que todos, porque yo, ¿sabes qué? Eso es una cuestión que a mí me hace ruido, ¿cachai? Porque el trabajo político es el trabajo de la ciudadanía, no solo de sus representantes. Uh-huh. Claro. O sea, nosotros también, los que votamos por Jara, los que votamos por Nulo, los que votaron por París y los que votamos por Kast, todos somos responsables de lo que pasa en nuestro país. Sí, es verdad. Sí. Ya, entonces, si tú quieres generar un cambio, no puedes decir así como, bueno, ahí, no sé, pues la coalición o la concertación tendrá que ver qué es lo que hace. No, porque va más allá. ¿Y a qué voy con esto? Que yo creo que también hay un punto que es súper importante, y es que la derecha hace algo que la izquierda no hace. Y es que estamos en una era de muchos cambios. Y una era muy compleja, digamos, y una era que está como que pareciera al menos estar en crisis todo el tiempo. Entonces la gente se siente vulnerable, se siente atacada, y hay algo que la derecha hace, y es que le da respuestas sencillas a temas complejos. Entonces, yo estoy preocupado porque yo no tengo trabajo, pero el otro día vi que un, no sé, venezolano que vivía aquí en Chile sí tiene trabajo. Entonces, ¿por qué él tiene trabajo y yo que soy chileno no tengo trabajo? Y la derecha que dice, bueno, los vamos a echar a todos. Fácil. Pero, ¿Cómo? o sea, No importa, te da esta sensación, porque la posverdad se trata de eso, en la posverdad, vivimos en un mundo de posverdad, el mundo de la posverdad no importa la verdad, importa cómo tú te sientes respecto a las opiniones que escuchas. Entonces, si a ti te dicen, bueno, nos vamos a echar a todos, y a ti eso es algo que te conviene, te tranquilizas. Claro. ¿Cachai? Entonces, si por ejemplo los evangélicos dicen, no, nosotros vamos a votar por Kast porque Kast es una persona religiosa, y por lo tanto él se va a asegurar de que nosotros podamos seguir siendo evangélicos. ¿Quién les dijo que no podían ser evangélicos? Nadie. ¿Cachai? Pero le dan una respuesta sencilla, tranquilizadora, a un tema que en realidad es muy complejo. El tema de la delincuencia para mí es un tema con el que yo peleo hasta con gente de izquierda. Porque hay gente que dice que es de izquierda y después dicen, sí, hay que matarlo a todos, hay que meterlos presos a todos. Y es como, amigo, no. El tema carcelario es un tema súper complicado, y es un tema que si tú quieres realmente arreglar, te va a tomar años, 10 años, fácil. Entonces, pero ¿cómo tú le explicas eso a una persona cuando tú te estás postulando a presidente? Sí, mire, yo voy a empezar, pero yo no puedo... No en 4 años. Sí, pues. Sí pasa eso, que claro, la gente se queja y todo, y claro, la derecha le da la solución, pero no le preguntan de vuelta, es como, ya ahí está el otro tema. Y yo creo que ahí ese es el trabajo que nosotros como ciudadanos podemos hacer en la conversación diaria con nuestros seres queridos. Claro. Es como, yo quiero que todos se vayan presos. Ya, pero ¿cómo? Claro. Bueno, que entren en la cárcel y todo. Sí, pero es que las cárceles ya están llenas. Pues hay en una celda que es para 4 personas, hay literal 20 personas.
Claro, Y y no, claro, no y estoy exagerando. creen que la cárcel es como la solución, pero hay un montón de formas de cómo solucionar las cárceles porque la gente comete crímenes por motivos por diferentes motivos. La mayoría la mayor parte de los motivos es pobreza, po. Entonces hay que trabajar, Pues, ver cuál es el problema, de dónde surgen los crímenes y todo eso, Imagínate y que enfocarse en eso. ¿cuándo Pero fue lo el hacen incendio como... de... cuál fue la cárcel que se incendió? ¿Cuál de todos? Ay, sí me acuerdo, No, chucha. no, una Siempre que pasa. fue brígida, No, cuando sí se fue murió hace mucha tiempo. gente. Fue. Sí, yo recuerdo Fue, varias, fue pero... antes Ya, del terremoto, no pero, sé. pero me acuerdo que hubo uno de los presos que se murió ahí, era un tipo que estaba detenido por vender CDs piratas. San Miguel en Claro, 2010 dice. La de San Miguel en el 2010. Por ya, vender CDs piratas, po. claro. No, que dice el San Miguel allá. Mejor em, para buscar comida. Qué buen editor. a ver, es que ahí con el tema carcelario es un berenjenal más o menos grande, ¿cachai? Porque yo creo que todos o casi todos queremos las condiciones, ¿cachai? De vida que hay en países nórdicos, ¿cachai? Y las condiciones carcelarias de ellos son a toda raja. Claro. Pero aquí, ¿a quién vaya a convencer diciendo voy a mejorar las condiciones en las cárceles? Claro. ¿Cachai? Sí, es que, bueno, Nadie sí, va a también- votar por ti diciendo Pero ¿sabes "Weón, voy a qué? cuidar a los reos", ¿cachai? No. A mí la idea de Boris tampoco me parece mala. No me pareció mal que es como, bueno, hagamos más cárceles porque necesitamos más espacio. No necesariamente para meter más gente, sino que igual para ir despejando, po. Sí, totalmente. ¿Cachai? Estoy súper de Para darle acuerdo. condiciones humanas a la... Sí, Sí, mira, sí. quéjate todo lo que queráis, pero siguen siendo humanos. ¿Te duela o no? Sí, pues. Sí, sí. Yo en Facebook he visto comentarios de viejos diciendo eso, que salga acá, porque el Zamora va a salir a matar gente, que salgan a matar gente. Y weón, escúchate. Mm, Sí. sí. Bueno, Es es triste. que sí, ahora también, insisto, no caigamos en la caricatura del otro lado, ¿cachai? Asimismo ellos caen en la caricatura de nosotros. En la caricatura del niño hino, ¿cierto? La caricatura del de izquierda y reflexiva, que en sí es una contrariedad en sí mismo ese concepto encuentro yo. Mm. Pero de que existe esa persona existe, que se define de izquierda por lo menos. Y es irreflexiva, conozco un par que está tristemente cerca de mí. Pero y entendamos que no toda la gente que es de derecha es esta gente que quiere a todo el mundo muerto, ¿cachai? Y que no le importan los derechos humanos. Y no toda la gente que vota derecha es de derecha tampoco. De hecho, a mí me pasa que me cuesta... En esta pasada, me cuesta menos entender al votante de Cast, ¿cachai? Que en la anterior. En la anterior sentía que tenía una distancia... Voy a decirlo así, weón, me molesta decirlo, pero voy a ser transparente. Sentía que tenía una distancia moral con esa persona, ¿cachai? Porque estaba apoyando un discurso que era netamente odio. Y versus uno que era netamente conciliación. Ahora no. Ahora hubo una estrategia mucho más astuta de parte de Cast. Y que la gente caiga en esos ardides, lo entiendo mucho más. Ahora, otro problema que es común de nuestra izquierda yendo un poco a lo que decías tú, Nami, nuestra izquierda, no solo nuestros políticos de izquierda, sino que paremos con la altura moral, weón. Sí. Paremos de esa weá de creernos más bacanes que el weón de al lado, weón. Por creer que la tenemos más clara, weón. Porque, weón, yo creo tener la razón, pero todos creemos tener la razón de partida.
Y muy probablemente, incluso si tengo la razón en haber apoyado a Jara, en estar del lado que estoy, probablemente en hartas cosas igual me esté equivocando, weón. A todo esto aprovecho de hacer una fe de ratas. En el capítulo pasado dije que Cast era nieto del soldado nazi y es hijo. No es hijo. La otra vez caché una biografía de su Es familia hijo. y me pareció entender me pareció entender lo contrario. Y Sí, no, bueno, cuando tengo el que loco haber estuvo como entendido. en sus 20s, está en el partido nazi, está inscrito. ¿Y el Chicago Boy dónde cayó ahí? ¿Es el mismo? Cualquier cosa Me perdí, es pero de... tengo que revisarlo. Pero sí, era el dato que Cualquier manejaba wea yo que- también y después consulté una fuente que no sé si estaba mala o yo la revisé mal, ¿cachai? El Chicago Boy era el hermano, aquí nos lo dice el Mati, ya, ahí está, ahí se cayó mi... El Miguel Cast. Sí. Mira, igual el Mati dice, sí, el problema es que es difícil no creerse superior moralmente cuando el otro bando dice que Pinochet debió matar más gente. Ya, pero igual tú tienes que entender que cuando hablamos como de la superioridad moral, es que nosotros igual nos tenemos que calmar un poco Bajando el y puente. decir, ¿sabes qué? Yo no voy a hablar con esta persona. Porque en el fondo estamos arrebatando una oportunidad de escuchar, de reflexionar y de tratar de buscar un camino No podemos seguir dividiéndonos, weón. para llegar a ese punto, ¿cachai? Los- Sí, estar en mi familia, sí, no, Mati, no, sí, de verdad te entiendo, y da rabia, da impotencia, sobre todo que es gente que uno quiere. Cuando hay gente que uno quiere, es incluso más... Y no ahí Trate. pasa que la gente, o sea, le pueden mostrar en cara que Cast es hijo directo de un nazi y es alemán y toda la weá y puta, trabajó 16 años, o sea, trabajó entre comillas 16 años, pero nunca hizo nada y toda la weá. Y la gente dice, no, Cast, Ya, Poco caso. pero fíjate, ahí estoy cayendo tú en la caricatura, pues, ¿cachai? Y eso es lo que hay que evitar, hermano. no sé, es que Porque, a lo que voy es que disculpa, lo que pasa es que estáis ridiculizándolo. La persona, de partida, que sea hijo de, no es lo relevante es que el loco ha demostrado no haber caído lejos del árbol, ¿cachai? Y lo siguiente, efectivamente, bueno, uno puede tener argumentaciones muy buenas, pero si la persona sigue con Cast, pregúntate por qué, ¿cachai? No es un Cast, es un pero le tiene más miedo al comunismo, pero tiene una cultura de derecha muy fuerte, pero, ¿cachai? Porque, insisto, de hecho, el hecho que en este momento haya tanta resistencia a la izquierda misma y tanta caricaturización de nosotros es justamente porque en el día a día la gente de izquierda vive tratando de tontos, de idiotas, de ignorantes, ¿cachai? A las personas que son de derecha. Y a veces sí lo son, pero otras veces no, ¿cachai? A veces son personas, puta, con otro criterio, a veces son personas equivocadas y eso es algo importante. Tenemos que respetar el derecho de las personas a estar equivocadas porque ellos también tienen que respetar el nuestro, weón. ¿Cachai? bueno, sí, pues, eso es lo que a eso me habíamos visto. refiero con bajarnos del pony, ¿cachai? Sí, sí, eso habíamos hablado ayer claro, de respetar y toda la cuestión. Pero claro, es que era, ¿cómo se llama? No sé si habrá alguna opción de ver cómo podemos llegar a hacerlo, que se den cuenta, así como amigo, date cuenta. Mira, yo te puedo decir que yo nací en una familia de gente muy católica. Al punto que nosotros íbamos a misa sin falta todos los domingos. O sea, tipo de catolicismo. O sea, de Claro. grupos de que mis hermanas eran monitoras de no sé, catequesis, confirmación. Y pasábamos básicamente todo el sábado y el domingo en la mañana en la iglesia. Claro. Y desde chica. Y mi papá es marino. Era jubilado de la Armada. Bueno, mi papá no era marino, era zapatero en la Armada.
Pero mi papá fue un sujeto que estuvo en servicio activo en la Armada durante toda la duración de la dictadura. De hecho, mi papá se casó en 73, el mismo año que del golpe. Entonces, tú te podrás imaginar lo conservador en lo que yo me crecí. Yo te puedo decir que yo soy una persona que se crió diciéndole a mis compañeros de la básica, es como, ay, sí, yo sé que Pinochet pasó harta gente, pero es que fue por un bien mayor, porque fue para mejorar la economía y... ¿Cachai? Porque era el relato de mi familia, porque también a la vez era el relato con el que ellos habían crecido. O se habían desarrollado de acuerdo a sus circunstancias. Entonces, yo te lo puedo contar desde mi lado, po. Fue que yo terminé aquí. ¿Cachai? Y yo debo también admitir que es porque hubo gente que fue muy paciente conmigo. Y se sentó a conversar como un ser humano conmigo y decirme así como, oye, pero ¿cómo voy a decir esto? Porque esto pasó así, así y así. Y yo, no, mentira, así no pasó. Y es como, no, en serio, búscalo. ¿Cachai? ¿Y por qué yo terminé, en el fondo, dándome cuenta de que estaba equivocada? Porque básicamente fui yo picada diciendo, no, yo me voy a sentar y me voy a poner a buscar información y voy a encontrar la fuente primaria para que todos ellos vean que están equivocados, y me encontré con la sorpresa que la que estaba equivocada era yo. Pero no fue un proceso corto. No pasó en un mes, no pasó en un año siquiera. ¿Cachai? Estoy hablando de un periodo de 3, 4 años en donde esto pasó como de a poquitito. Es que eso... Y yo creo que el cambiar... Es que, bueno, eso tiene un efecto. A ver si el Mati me puede ayudar. Que es el efecto de resistencia que tenemos todos los seres humanos al cambio. Sobre todo al cambio de opinión, pues. Siempre nuestra reacción inicial siempre es... especialmente cuando tenía un dogma encima. Algo de confirmación. Dice... No, pero es otra cosa, se llama como es efecto algo. Es otra cosa, algo, sí. que es básicamente Es como vías. reaccionar como... No, eso no es verdad. ¿Qué cosa? Claro, como sí, es que tenía un vías. Sí, como un vías. y reaccionar como de forma enojada, violenta o whatever. Claro, pero... pega. Sí, pues, entonces, por ejemplo, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, durante la duración de la Segunda Guerra Mundial, nadie sabía lo grave que había sido. Nadie sabía, o sea, sabían que los nazis invadían países y todo, pero como muchos otros en algunas otras ocasiones. ¿Por qué se sabe que los nazis son tan terribles como lo son? Porque ellos mismos de partida mantuvieron registro de cosas. Y porque teníamos evidencia que era imposible de negar. O sea, eran videos explícitos de la forma en la que trataban a otros seres humanos, y eso ya se hizo innegable. Pero eso no se supo hasta el juicio. O sea, la guerra ya había terminado. No sé, yo creo que de verdad es importante de cambiar esa perspectiva, de pasar a ¿cómo voy a votar por Kast? A ver, ¿por qué vas a votar por Kast? De verdad, dímelo. O sea, no lo quiero saber para juzgarte ni para contradecirte. De verdad quiero entender cuál es el proceso cognitivo. Y lo que dice, mira, y el Mati delante dijo algo que no mencionamos, y es que Parisi, por ejemplo, llegó con un discurso muy claro y que funciona muy bien, y es ni de derecha ni de izquierda. ¿Y por qué es eso? Sí. Porque hay una población que siente que la derecha es un extremo y que la izquierda es un extremo. Sí, pues, y que todos los políticos son iguales y que todos roban y toda la cuestión. Sí, Como... el asunto ahí encuentro yo que cambiar. El Mati dice, ni de derecha ni de izquierda, sino todo lo contrario. Encuentro yo que ponerse en un lado político, en realidad ponerse en cualquier postura y cambiar tu percepción de la realidad y de la vida siempre es un proceso largo y difícil. Es un proceso que va a generar resistencia porque también es un proceso doloroso, weón. ¿Cachai? Mucha gente entra en esta cuestión de que parece que le estás hablando a una muralla porque le cuesta aceptar la realidad también.
Porque no es fácil cambiar de opinión, weón, ¿cachai? Sobre todo una opinión que es más incómoda, ¿cachai? En general, la izquierda en nuestra realidad apunta a que la realidad está siendo más incómoda, a que las cosas no son tan simples, ¿cachai? Entonces, es difícil. Y justamente ya, yendo a la pregunta que tú decías, como que hay una forma de llegar ahí a esa gente, no en una conversación, ¿cachai? Sí, pues, sí. Se hace con un proceso largo, que es haciendo comunidad con esa gente, ¿cachai? Es siendo ejemplo, Sí, pues. hablando harto, ¿cachai? No dejando el tema de política fuera de la mesa, ¿cachai? Pero también sin calentarnos y sin mirar para abajo a los demás, ¿cachai? Que es de nuevo el problema que se ha dado. O sea, entendamos, ponte tú, hagamos mea culpa, pensemos en el estallido social, en la forma en la que se miraba para abajo a la gente que no se adhería a esto, ¿cachai? Lo único que hicimos con esa gente fue radicalizarla más, ¿cachai? Están más en contra, obvio. Claro. ¿Cachai? Si nos portamos de manera repelente con las demás personas, aunque esas personas hayan estado equivocadas y nosotros en lo correcto, nosotros cometimos el error, ¿cachai? Y estamos cosechando eso, bueno, ¿cachai? Sí. No sé si ustedes se acuerdan, pero cuando se firmó el acuerdo entre los partidos, producto del estallido social, hubieron dos partidos que se negaron a firmar, que fueron el Partido Comunista y el Frente Amplio. Se negaron a firmar, porque decían, esto no es no es lo que la gente quiere, no es lo que la gente está pidiendo. Pero, no sé si ustedes se acuerdan, pero Boric sí firmó. Sí. Su partido no firmó, pero él sí firmó. Sí, sí me acuerdo. Y le echaron cerveza por eso. Sí, bueno, ¿Cachai? sí, Pero después saltamos al tema de las votaciones, ¿cierto? Y Boric es un amarillo y todo, pero yo decía, es realmente mal. Es realmente malo tener a una persona que dice, ok, de verdad necesitamos sentarnos y convencer y llegar a un acuerdo, porque si seguimos tirando de un lado y del otro lado de la cuerda se va a romper. Yo estoy de acuerdo. Y aquí nadie quiere que la cuerda se rompa. De nuevo. Nadie. Y hay, chuta, se me fue el hilo de lo que iba a decir. Pero el asunto ahí es que justamente ahí es donde volvemos al tema del péndulo, ¿cachai? Y el motivo por el cual insisto tanto que hay que no necesariamente decir aquí, bueno, ya que el próximo presidente sea Mike Nichols, pero hay que mirar de nuevo ese tipo de candidaturas y creo, insisto, y bueno, voy a ser súper majadero con esto, como izquierda, lo que tenemos que hacer ahora es mantenernos unidos. No podemos seguir en esta bola de separarnos de las demás personas. Me acordé. Si dejamos a la gente de derecha sola, la gente de derecha se va a volver más de derecha y nosotros más de izquierda, y vamos a terminar con un Chile del norte y un Chile del sur, porque del este y del oeste está difícil, ¿cachai? Pero... Ya, mira, igual el Mati dice, si la derecha puede tener candidatos cada vez más desquiciados, ¿por qué yo no? Que lo dice de broma, obviamente. ¿Cierto? No sé, pues ya, entonces vamos la otra, sí, pues, sí, se entiende. No sé, para otra candidatura, no sé, Kaiser versus Artés. Yo honestamente no sabría por qué en rayos votar, porque yo no quiero... ¿Cómo explico de que yo no estoy para nada de acuerdo de que hay chilenos superiores y chilenos inferiores? No existen para mí, en ningún sentido, ni en sentido político, ni en sentido intelectual, ni en sentido económico, clasista, ni en sentido racial, exactamente. Entonces, eso ya es directamente fascista. Sí, claro, pero el profe igual le aprieta el acelerador y dice, no, viva Norcorea y
Y Se ahí quedó es donde la pegado. gente se enoja, po. Sí, Sí. pues se quedó pegado en la antigüedad el O profe. sea, sí, mira, un problema de mucha gente de derecha es que siguen en la lógica de la Guerra Fría y el Profertes también. Sí, pues. Pero, Sí, pues. pero resulta que, ¿sabéis qué? No sé, para mí, si estuvieran esos dos, yo votaría por Artés, no por ser de izquierda, sino que por con quienes más le quedarían para gobernar, ¿cachai? Como que el repertorio de personajes nefastos que tiene de opción en la derecha Kaiser es harto más amplio. Pero para mí estaría más difícil si fuera, ponte tú, Artés Desbordes. ¿Cachai? Deporte, no me acuerdo. No, Mar- por favor. Mario Desbordes es, a mi juicio, uno de los más, valga la redundancia, juiciosos de la derecha. Ah, este weón ya el de las cejas. El ex Paco. El ex Paco. Ya. ¿Cachai? Mario Desbordes, el que fue candidato presidencial, el que ahora es alcalde de Santiago. Sí, No me acuerdo pues, que. Sí, no me acuerdo de él. Yo, pero ya, ahora lo vi por la cara. Pero es como, ya. Ok. ¿Cachai? Entonces, sí, pues, está ahí con Desbordes, weón. Desastre. Ahí me costaría. Porque claramente, como político, así por separado, puta, weón, con lo bien que me cae el Proferte, weón. El loco sigue defendiendo dictadura, ¿cachai? Pero el tema es con quién gobernáis, po. Y ahí se vuelve. Ojo, y ahí se ¿qué? vuelve peludo. Yo creo que ahí hay que hacer una aclaración. No se trata de dictadura, se trata de totalitarismos. Porque la Sí. gente Sí. se enreda mucho con eso. ¿Ya? Y básicamente, porque, no sé, por ejemplo, hoy día estaba viendo que una noticia sobre Estados Unidos. No sé si vieron que del Pentágono se fueron todos los periodistas. Como literal todos los periodistas, excepto de uno solo que firmó porque les pidieron firmar un acuerdo. Y se negaron a firmar el acuerdo, así que le quitaron las credenciales y se fueron. Ya, entonces en la mira, el Mati tiene el Claro, se quedaron dos, One y dice Newsmax. que se quedaron One y Newsmax. No, y de qué hablar de Trump. Cuando yo vi el otro día vi un compilado del Trump siendo un misógino contra periodistas mujeres. Sí, Como, weón, o sea, ¿cómo nadie le dice nada? ¿Vamos a hablar de sí. dictadura? No es una dictadura. No es una dictadura. Es totalitarismo. No. Sí, po. No es lo mismo. Porque, claro, la gente ahí se pierde, po. Entonces, no, pues viste, Newsmax viste se bajó, que era ¿no? uno. Ya. Bueno, sí, pues sí quedó. Yo me acuerdo que quedaba uno nomás. Y quedó uno, que fue el único que firmó, de hecho. Firmó el acuerdo. entonces porque Juan fue el que se quedó. Sí. Se quedó Y ya, pues, y ahí estamos hablando de totalitarismo, porque básicamente cualquier gobierno que empiece a cerrar y a controlar peligrosamente el poder, ¿cierto? Para un lado, es cuando la cosa se empieza a poner peligrosa. Y pasó en Estados Unidos ahora, pasó en Venezuela, pasó en Cuba, pasó en Argentina. Pasó y así. O sea, sí, pero Sí. el totalitarismo es sistémico, po. Sí, pues sí es parte del fascismo. Sí, Es ese es parte uno del- de, sí, así es como entráis, po. Así como a ver, partís, po. A ver. Yo creo que esto va más cercano al totalitarismo, a la ideología totalitarista. Sobre todo porque está pasando por todos lados, po. Si no somos nosotros nomás. Ujú. Sí, pues sí. Kat A viene ver, pero copiando. a ver, no todo totalitarismo es fascismo. No, sí, Ya, yo sé. no, lo digo, se lo digo a Jan. No todo totalitarismo es fascismo, hay totalitarismos de ambos lados, ¿cachai? Sí. Ahora,
corrígeme, ¿cachai? Si me equivoco, pero entiendo... puedo entender Norcorea como un totalitarismo, pero Venezuela también. Ya, es que Es ahí como hay un tema. reactivo. Ahí está difícil. Ahí hay un tema encontrarlo. porque, ya, el tema, sí, pues el tema global de Venezuela es un tema complejo. Sí. Y obviamente yo no tengo las credenciales para hablar Nadie del aquí. tema porque hay dos cosas, porque está también el bloqueo externo y la presión externa. Sí, pues, ese es el lore complicado que tiene Venezuela. Del que, La gente- sí, pues. y la gente no Entonces, sabe, pues. también está la intervención de Estados Unidos, el bloqueo económico, del que Chile no es ajeno. Chile también vivió eso antes del golpe. Y que cosa que la gente también o no sabe o niega. Ujú. Sí, pues. Y obviamente eso es un factor. ¿Cachai? Y es súper difícil no volverte paranoico cuando estás en esa situación. Puta, sí. Y yo creo que Maduro está paranoico. Y lo ha estado hace rato. Sí, sí, pues, estando tanto tiempo Sí, luchando, sí, sí. luchando, luchando, sin, luchando. sin justificarlo necesariamente, pero entendiendo. Comprendo. ¿Me entiendes, cierto? Sí, Entonces, sí. Sí, yo creo que, por ejemplo, el camino que está tomando Maduro hasta ahora no va a terminar bien. No, esa Ah, Y cuestión se es sabe, crónica de la y muerte eso se anunciada. sabe hace años, él lo sabía y siguió. Entonces, eso para mí es una manifestación totalitarista. Yo tengo sí, la y razón, esa es la lata. mi coalición es mejor que la tuya y yo voy a ganar. Aquí tenemos una guerra contra nosotros mismos y eso no puede pasar. En Chile no puede existir una guerra contra nosotros mismos. Mm. Ujú, No puede, no hay malos y buenos. ujú. Pero es para Ya, dónde está empujando todos este queremos lo efecto mismo. péndulo, po, ¿cachai? Y por eso digo que hay que comenzar a frenar la weá. Hay que Sí, comenzar sí, a... la cosa es- Ya, que- y ahí volvemos al tema, ¿cachai? hay Es que- como, de claro. verdad, tenemos que sentarnos a conversar. hay que hacer que Claro. deje de agarrar vuelo esta weá. Mira, aquí, de nuevo, igual que en el piloto, no le hemos puesto suficiente ramen a la wea. Voy a hablar de Gundam Wing. Ya, dale. Estoy pegadísimo viendo Gundam. Pero una de las temáticas recurrentes es como al final, en caso Gundam, habla de la guerra, ¿cachai? Se trata de soldados y de la política. Y como al final la guerra es inevitable, ¿cachai? Y se llega al pacifismo o a tiempos de paz, pero hay una naturaleza humana que termina llevando a lo bélico otra vez y que vuelve a quedar la cagada y que vuelve a quedar la cagada, ¿cachai? Pero al final lo que el mensaje global que tratan de dar la mayoría de series de Gundam es justamente que estos tiempos de tensión o más de paz son cíclicos, ¿cachai? Y puede ser algo natural, ¿ya? Puede ser algo natural que tengamos, en este caso no es guerra, pero tiempos de pensamiento más radical o menos radical, o más de derecha, más de izquierda, lo que queráis. Pero a lo que tenemos que avanzar, porque es lo que nos va a dar un grado de armonía, weón, es un grado un poquitito mayor de moderación en este momento, weón. Lo encuentro urgente, o sea, sorry, quizás me he dado vuelta mucho en el mismo en lo mismo, ¿cachai? Pero creo que al final cada uno de los puntos que hemos tocado va desembocando, a mi juicio, para allá. Yo Podría como... Ah, dale. Yo creo, sinceramente, que el mundo necesita necesita en sí un estado, ¿cachai? Estado, digamos, de estatus, no de state, ¿cachai? Que sea como de centro algo, ¿cachai? Y moverse entre los centros. Ahora, las cosas se radicalizan cuando las necesidades son más urgentes, ¿cachai? Y nosotros no tenemos necesidades menores, ¿cachai? No estamos
en los peores países del mundo con mayor crisis de todas, ¿cachai? Pero tampoco estamos en la raja, ¿cachai? Hay cosas que necesitamos cambiar ya y ahí comienzan a salir posturas que son un poco más fuertes. Pero cuando comenzamos a agarrar este vuelo, este impulso, ¿cachai? Nos comenzamos a hacer daño entre nosotros y nos comenzamos a separar. Y eso es lo que a la maquinaria le hace bien, ¿cachai? A la maquinaria maligna, weón, a lo que al poderoso le sirve, weón, ¿cachai? Porque el pueblo unido jamás será vencido, weón. Pero eso significa que separaditos, si levantamos la muralla, ¿cachai? Con todo lo que quiera a los Kila, weón, no nos va a ir bien así, ¿cachai? Y yo ahora que lo aprovecho esa parte, lo que quería decir yo es que la gente, después de las manifestaciones del 2018, con la revolución y todo, después me di cuenta que como que se perdió la idea, se perdió varias veces, yo creo, y aparte de eso, terminaron, bueno, se fueron como degradando las manifestaciones y en sí como que la gente no sabe manifestarse o no aprende a cómo mejorar la forma de manifestarse porque claro, uno dice manifestaciones y lo primero que se le ocurre es ir a tirar piedras, pero hay mejores formas de manifestarse. Entonces la gente como que eso es que no o no ha aprendido o no se le ocurre, no sé. Es que no se trata de aprender o no aprender. La manifestación de esa naturaleza, hermano, es una reacción prácticamente defensiva, ¿cachai? Esto no si fuera una revolución desde un sector así estilo revolución cubana, bueno, tendría que tener una estrategia y un fin específico y un montón de cosas. Pero las revoluciones del estilo que tuvimos nosotros, así acéfalas, son así porque son acéfalas, ¿cachai? Son acéfalas porque su génesis viene de esta presión que nos vienen metiendo en la olla desde arriba, ¿cachai? De que hay necesidades que no se atienden y que las respuestas son represivas y toda esa weá y termina ahí apagando el fuego con benzina, ¿cachai? Pero pero ahí hay otro tema, porque el estallido social tiene relevancia porque es desde Recabarren, creo. ¿Ya? Creo que desde Recabarren. La primera manifestación de clase. Pues yo me acuerdo muy clarito que miembros de partidos de izquierda trataron de subirse al carro en el proceso del estallido y la misma gente no los dejó. Les dijo, esto no es un movimiento de izquierda. Claro. Sí, no es un movimiento de partidos de izquierda. Dijeron, esto no es un movimiento de partidos. Claro, ustedes no hicieron nada. Ustedes no nos han ayudado en nada. Ustedes son iguales que ellos. También están sentados ahí y tampoco han hecho nada. Esto no es de la gente. Esto no es del político. Esto es de la gente. Es en muchas décadas una revolución que era 100% de clase. Era de la gente, independiente si fuera de derecha, de izquierda, del Colo, de la U, que viviera en, no sé, en Pudahuel o en, no sé, en La Pintana. Todos dándose cuenta que en el fondo son todos de la clase trabajadora, se estaban riendo de todos, independiente de qué partido fuera, y dijeron, basta. ¿Cuándo el estallido cambia? Mira, yo creo que el estallido bajó solo por la pandemia, porque hasta febrero la gente se seguía manifestando. Sí, si fueron 2 años. Sí, la pandemia fue un salvazo, pero gigante para la gente que estaba en presidencia en ese minuto. ¿Y por qué sé yo también que este estallido fue un estallido de clases? Porque es la primera vez en toda mi existencia viva en la que yo veo a la clase política tan asustada. Porque estaban asustados. Sí. Estaban muy asustados. Sí.
estaban paniqueando. No, si de verdad eran gallinas sin cabeza, corriendo y chocándose entre ellas, y es como, y aprobaron, me acuerdo que aprobaron rapidísimo un montón de cosas que la gente estaba pidiendo, aprobaron incluso retiros después, bien rapidito, por lo mismo, porque existía esta sensación de que, uy, creo que nos estamos metiendo en problemas de la misma clase política. El tema es que, claro, cuando bajan las manifestaciones y nos vamos a encerrar, ahí vuelvo a las redes sociales. Las redes sociales agarraron un estallido que fue una manifestación de clase y la transformaron en una ideología política, pero no de política de decisiones políticas, sino de partidos políticos, específicamente de partidos políticos de izquierda. Y ahí es donde perdieron a la mitad de la gente. Claro, ahí es lo que voy. Los políticos supieron cómo adaptarlo a su favor, pero el pueblo en sí no supo cómo adaptarlo para manifestarse de forma, o sea, dentro de la situación de la pandemia, por ejemplo. Entonces ahí ya Es perdimos que el ahí control. estábamos en una situación de emergencia, había otra Sí, prioridad. pues no, obvio. Había Claro. un enemigo, Ahí había no un había enemigo cómo. invisible que te iba a matar. Porque, Pero claro, ojo, durante eso no. a veces a uno se le olvida hasta qué nivel era la sensación de peligro en los inicios de la pandemia, bueno, ¿cachai? Sí, Porque las imágenes eran escabrosas, la narrativa que había era camiones de muertos, Sí. no en un país ahí perdido en Medio Oriente, bueno, En en Italia. Italia. ¿Cachai? Sí. Como que entonces era una weá de efectivamente pánico. sí. Fue un timing terrible y un tristemente súper buen aprovechamiento de parte de la clase política, sobre todo el buen uso de la derecha para tirarlo para abajo, ¿cachai? Porque Y hay cuando- algo que nosotros no tenemos que olvidar. La derecha, en Chile al menos, en Chile, Mi perdón, siempre lo olvido. ha manejado la narrativa política. Siempre. Sí, Ujú. Siempre. Es que desde épocas coloniales. Sí. sí. La derecha y cuando me refiero a derecha, para que no se malentiendan, no me refiero a los partidos de derecha e izquierda, para la gente que está escuchando. Cuando hablo de izquierda o derecha, me refiero a las personas que trabajan por el bien del trabajador y de la persona común, y por el otro lado, las personas que trabajan para el bien de las grandes empresas y el gran estado de las cosas. Siempre ha sido así, siempre ha sido el equilibrio. Desde la primera revolución. Siempre ha sido así. Y en Chile, la derecha, o sea, las personas que tienen el poder y las que quieren seguir teniendo el poder y las que quieren dejar ahí a la gente de lado, siempre ha tenido la narrativa. Ujú. Y la lucha que nosotros vamos a tener hoy, mañana, en 4 años más, en 10 años más, en 20 años más, ha existido toda la vida en Chile. Y por eso estoy súper de acuerdo con el narrador manchego, porque esto va a ser una lucha constante y de verdad no tenemos que bajar los brazos. Siempre Sí, ha sido sí. así. Nunca ha sido distinto para nosotros. Nunca, jamás. Para el trabajador promedio, nunca ha sido distinto. Bueno, A propósito del voto campesino, a la gente de partidos que representaban, ¿cierto?, a la derecha del país, los iban a buscar en buses. Les daban empanadas, ¿cierto? Le daban ahí una cosita para tomar. Los llevaban en unos buses a votar, les pasaban el voto marcado, o les decían por quién votar. Los locos Claro. votaban y a la urna. En la casa. Sí. ujú, sí, total. Bueno, por eso fue tan importante lo que hizo Francisco Bilbao en su momento, weón, con la Sociedad de la Igualdad. Po. Claro que sí. Cuan- Él eh, recababa Ren, Pedro Aguirre Cerda. Con- Siempre y mira, y yo creo que también es un trabajo, ojalá que
y lo digo muy en serio, y de todo corazón, ojalá que Janet Jara no desaparezca. Mm. Como desapareció Guillé, como desapareció la vida de Sánchez. Yo de verdad espero de todo corazón que Janet Jara no se pierda, porque Janet Jara es un representante del trabajador clásico chileno, como lo fue en su momento Pedro Aguirre Cerda, como lo fue Recabarren. Bueno, Recabarren era rico, pero tenía conciencia de clase. Pero eso, esta persona trabajadora que no se ha olvidado y Sí. que desea lo mejor y como que no solamente quiere lo mejor para sí misma, sino que quiere arrastrar a la mayor cantidad de pobladores posible. Eso para mí es como lo ideal en personajes políticos. Sí, totalmente. Yo, mira, sinceramente dudo que con la cultura del anticomunismo que tenemos logre alguna vez presidencia. Ya, creo que no fue un buen candidato por el lado de la izquierda, no por ella como política, sino que ella estoy súper de acuerdo. por como figura, ¿cachai? Sí. No era una buena figura. Yo voté por Winter en primarias, Yo igual. por lo mismo. Yo igual, por lo mismo. Yo dije, siempre que el Partido Comunista ha tenido el toro por las astas, no lo he logrado más, ¿cachai? Y no fue la excepción. Y a mí me pasó que antes no estaba la Jara, porque la primera opción que vi al principio estaba Toa. Sí, toda. Dije, ya, es como, puta, no es Matei, no es Cast, va a tener que ser Toa. Y después caché que salió Jara, y caché de dónde viene Jara, entonces dije, weón, ¿por dónde? No hay por dónde. Sí, Perdón. pero Entonces, ya, es que la Jara era, de verdad, era todo el uso un excelente candidato político. pero por lo mismo, Sí, por de lo mismo verdad, no se es tiene que perder pero de lo han escenario. dicho otras personas mejor que nosotros. O sea, la palabra comunismo todavía pesa en este país. sí, Sí, y lo va a seguir terrible. haciendo por un buen tiempo. Aparte, como Y el Partido Comunista, como bien lo dijo el profe Artés, en Chile es a lo más socialdemócrata. Porque para poder abrirse espacio en la política, el Partido Comunista tuvo que ceder. No Sí. le quedó de otra. Sobre Sí. todo en época de la transición, que estaba lleno de políticos que tenían mucha voluntad por ceder. Históricamente el Partido Comunista en Chile ha sido sumamente ha sido muy ordenado y formal, ¿cachai? Sí. Ha sido muy ordenado y O sea, formal. de hecho, yo creo que por eso la Gladys Marín destacaba tanto, po. Porque ella no es que tampoco no quisiera comulgar con cosas, pero ella nunca trastocó sus ideales morales por hacer lo que la Concertación quería. Y lo manifestaba. Ella nunca se dio a ese tipo de cosas y bueno, por eso también esta narrativa que le dieron, ¿cierto? De señora loca que salía a la tele gritando. Claro. Pero vuelvo a insistir, o sea, en Chile la izquierda históricamente siempre ha funcionado con paciencia, con educación y con empatía. Siempre ha ganado así. Siempre. Y los que se revolucionan nunca son los adultos. Ese no es nuestro trabajo. Nosotros somos adultos. Nosotros ya pasamos. Los que se revolucionan históricamente en Chile son y van a ser siempre adolescentes. Sí. Sí, porque es la etapa en la Y que los adolescentes hoy en día están tremendamente polarizados a la derecha. Sí. Y no es. No tiene, y tiene que ver con lo que dice también el narrador manchego, pues si el tema de por ejemplo, de que el tiempo es cíclico y que estamos en un periodo de recesión y en los periodos de recesión la juventud tiende a ser súper conservadora. Sí, bueno, sí, totalmente. Y bueno, hay que por lo mismo volcarse hacia las juventudes ahora también. ¿Cachai? Hay que llegar a esa gente. Tenemos que entender algo. De aquí a las próximas elecciones, ese boom de crecimiento poblacional, demográfico que tuvimos producto del terremoto del 2010, ¿cierto? Todas esas guaguitas que nacieron del estado de emergencia que había en el 2010
con el terremoto van a estar votando para las próximas elecciones. Van a haber cumplido 18, van a tener 19, les quedan 3 años. ¿Cachai? Y a esos cabros hay que estar mirando ahora. Hay que estar llegando a ellos, ¿cachai? Hay que iniciar las conversaciones. Y eso se da más allá de los espacios que nosotros creamos como este y todo acá. Probablemente nos escuche principalmente gente adulta de nuestro rango de edad, ¿cachai? Pero en la vida cotidiana, weón, hacer, y acá doy el pie para iniciar el cierre, porque llevamos más de una hora, pero movámonos hacia hacer comunidad. Hacer comunidad. Y comunidad implica ir más allá de lo que son los núcleos familiares, weón. Involucrarnos con la gente. Weón, me es súper triste cuando conozco mamás, papás solos que tienen poca vida social porque tienen que cuidar al hijo y no se pueden mezclar con otras personas, ¿cachai? Es como, weón, hagan comunidad con los grupos familiares de las personas, no solamente con las personas por separado, ¿cachai? Así se va a llegar, así se va a influir en los demás, ¿cachai? Así se va a ver que hay más opciones que ser pinochetista promilicos. Así se va a ver, ¿cachai? Que puede haber preocupación por las infancias y puta, todo por lo que pelees, ¿cachai? Vas a poder empaparlo ahí, no a través de los posts de Instagram, porque tus posts de Instagram llegan a la gente con tu misma sensibilidad, ¿cachai? Este es un espacio de reflexión más que de propaganda, porque no mucha gente va a llegar de otras sensibilidades, ¿cachai? Ojalá alguna reflexión llevemos a alguien que sea votante de casa y todo, pero en general lo más probable aquí es que si logramos algo con todo esto que estamos haciendo acá, sea nutrir un poco desde nuestras humildes pensamientos, ¿cachai? Y postura, el discurso, la forma de hacer política de alguien que ya más o menos de acuerdo está con nosotros también, ¿cachai? Pero la verdadera misión está ahí en tus comunidades, weón. Así que, weón, no te vayáis de tu grupo de baile porque hay mucha gente de derecha, al contrario, quédate. ¿Cachai? No te dejes de juntar con tus primos. Si la gente te hace mal, sí, ándate. ¿Cachai? Tampoco te moles. Pero no trates de quedarte en un símil de tu algoritmo de Instagram, weón. ¿Cachai? Trata de que tus contactos sociales, tus vínculos sociales sean más amplios que tu espectro político. La idea de dar el ejemplo, Exacto. como habíamos dicho al principio. Predicar con el ejemplo, bueno, es eso. Bueno. Como el cast. Antes de cerrar, quiero agradecerle a Patricio Tieleman Proquerus Project por el hermoso regalo del nombre de este podcast, bueno, que era una idea que andaba dando vuelta y no quería. Yo dije, este podcast va a ver la luz el día que tenga un nombre, y él me regaló este nombre, que era una idea que tenía él de un proyecto musical. Vamos a tener que invitarlo uno de estos días. Sí, por supuesto que sí. Está más que invitado. Así que gracias. Si lo quieren escuchar, tiene un podcast que se llama No sé nada de Pokémon. Pueden encontrarlo en Instagram, en Spotify también como Pokerus Project, su banda de BGM. La música que han estado escuchando de fondo es un disco de él todavía. No sabemos bien cuál vamos a poner. Creo que va a ser el Pokémon Memories 1, pero tiene música de todos los videojuegos. No de todos los videojuegos, pero de un amplio repertorio de videojuegos
saca música y los transforma en rock progresivo, es una cuestión bien loca, bueno, no es la típica weá de te hago la versión metal de este tema, la versión cumbia, ¿cachai? El weón deconstruye y vuelve a construir los temas desde cero y es un trabajo bien hermoso el que hace. Y de hecho aprovecho de hacerle publicidad. A fines de febrero para el aniversario Pokémon va a sacar un tremendo concierto solo de Pokémon, weón. Solo de Pokémon. Así que búsquenlo en Instagram como Pokerus Project. Nosotros estamos ya en Spotify. Este va a ser el primer capítulo subido a Spotify. Síganos en Instagram como Times New Ramen Podcast, en YouTube, en Spotify, en todos lados como Times New Ramen Podcast. ¿Ya? Así que eso. ¿Algo más que agregar antes de cerrar? Parece que ojalá que surja de nuevo nomás. Bueno, en realidad ver cómo va a trabajar el cast y después que sirva como evidencia, en realidad puede ser. harta fuerza, gente. Harta como fuerza, demostración. harta fuerza y no bajar los brazos. ¿Ya? Así que esto fue Times New Ramen. Nos estamos viendo tras el próximo hecho noticioso.